Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Aquí, exploraremos juntos las historias, ideas y enseñanzas de los libros más fascinantes. Prepárate para sumergirte en mundos nuevos, descubrir perspectivas diferentes y, sobre todo, para dejarte llevar por el poder de las palabras. Comencemos. Orgullo y prejuicio de Jane Austen, capítulo 46. Cuando Elizabeth llegó al salón y no encontró ninguna carta de Jane, sintió un leve pero profundo pesar, como una punzada en el corazón, el tipo de desilusión que se siente cuando uno espera con ansias alguna noticia importante. Cada día, su esperanza se renovaba, pero esta vez, al no hallar lo que buscaba, aquella pequeña chispa de alegría que brotaba con la expectativa se extinguió rápidamente. Este desánimo se volvió más difícil de soportar cada mañana, aumentando como un peso en su pecho, hasta que al tercer día, inesperadamente, llegaron dos cartas juntas. Elizabeth, sin detenerse siquiera a saludar a sus tíos, recogió las cartas con manos temblorosas, y sus tíos, al notar su evidente impaciencia, le sonrieron con dulzura, decidiendo darle espacio para leerlas en calma. La primera carta, que llevaba un retraso de 5 días, comenzaba con el tono habitual de Jane, aquel estilo cuidadoso y lleno de detalles triviales sobre la vida en Longbourn y las pequeñas reuniones de los alrededores. Elizabeth se sumergió en la lectura, casi sonriendo al recordar la sencillez de su hermana mayor, que siempre tenía algo positivo que decir, incluso sobre los acontecimientos más simples. Sin embargo, al avanzar en la carta, el tono comenzó a cambiar de una manera que Elizabeth percibió de inmediato. Las frases de Jane se volvían más confusas, como si las palabras fueran escritas bajo una emoción intensa, con trazos irregulares, revelando una agitación poco común en ella. Jane rara vez se permitía semejante desorden en su expresión, lo que alertó a Elizabeth y la obligó a detenerse un momento antes de continuar. Sabía que algo importante estaba por llegar, y al leer las siguientes palabras, su corazón comenzó a latir desbocado. Jane relataba, con una urgencia inusual, que algo extremadamente serio había ocurrido en la familia. La noticia era, en todos los sentidos, inesperada y perturbadora. Lydia, su hermana menor, se había escapado en plena noche con uno de los oficiales, ni más ni menos que con el mismo Wickham. La descripción que Jane hacía del momento en que recibieron la noticia era clara y precisa. Una noche, alrededor de las 11, cuando toda la familia se disponía a retirarse a sus habitaciones, alguien había llamado a la puerta. Era un mensajero enviado por el coronel Forster, que les traía la desgarradora noticia. Elizabeth sintió una oleada de incredulidad y desolación a medida que avanzaba en la lectura. Recordó la última vez que había visto a Lydia, tan jovial, tan despreocupada, y no podía comprender cómo una niña tan joven y poco reflexiva había decidido dar semejante paso. Jane continuaba explicando que la noticia había tomado a todos por sorpresa, excepto a Kitty, quien, para asombro de la familia, no pareció sorprendida en absoluto. Elizabeth sintió una especie de reproche silencioso hacia su hermana por no haber dado señales de alarma, pero en su corazón, supo que nadie podría haber anticipado una situación tan devastadora. Jane, con la dulzura que la caracterizaba, intentaba pensar lo mejor de la situación, aferrándose a la esperanza de que Wickham, pese a sus defectos, no fuera tan malo como se creía. Elizabeth, sin embargo, dudaba cada vez más de que este acto pudiera tener algún aspecto positivo, ya que conocía la naturaleza voluble de Lydia y sabía que una decisión tan precipitada podía ser el resultado de una fascinación momentánea. Además, no podía ignorar las advertencias que ella misma había recibido sobre el verdadero carácter de Wickham, y eso aumentaba su angustia. Jane describía también cómo su madre se hallaba casi paralizada por el dolor, incapaz de comprender o de aceptar lo que había sucedido. La señora Bennet, siempre preocupada por el futuro de sus hijas, había reaccionado con un desconcierto tal que había necesitado de la ayuda de los criados para sobrellevar la noticia. Elizabeth podía imaginar a su madre, sumida en una especie de estupor, y le dolía profundamente que una mujer tan despreocupada y siempre enfocada en las apariencias estuviera ahora enfrentando una vergüenza tan grande. A medida que avanzaba en la carta, Elizabeth se enteró de que el coronel Forster había intentado alcanzarlos, siguiendo sus pasos hasta un lugar cercano, pero sin éxito. Jane relataba cómo la situación se complicaba aún más, ya que las pistas que tenían sobre el paradero de los fugitivos eran vagas e inciertas. La incertidumbre, ese enemigo invisible y constante, se apoderaba de cada línea de la carta. Jane mencionaba que, aunque no estaban seguros de sus intenciones, había una pequeña posibilidad de que Wickham y Lydia se hubieran dirigido a Escocia con la intención de casarse en Gretna Green, lugar famoso por sus bodas rápidas. Sin embargo, Elizabeth percibió que esta esperanza era casi ilusoria, una posibilidad débil a la que Jane se aferraba por su bondad innata y su deseo de ver lo mejor en cada persona. Al terminar de leer esta primera carta, Elizabeth sintió una mezcla de desesperanza y angustia que no había experimentado antes.
Con un suspiro profundo y el pulso aún acelerado, se apresuró a abrir la segunda carta, que estaba fechada al día siguiente. Jane, aunque algo más calmada en esta ocasión, admitía que la situación era extremadamente preocupante. El coronel Forster, que había hecho todo lo posible para seguir el rastro de Lydia y Wickham, estaba igualmente consternado. Parecía que los fugitivos habían desaparecido en Londres, dejando tras de sí un camino de incertidumbre y desolación. Jane explicaba con cierta amargura que el coronel había recorrido cada hostería y posada en busca de información, pero nadie había visto a la pareja. Elizabeth se dio cuenta de que Jane estaba tratando de tranquilizarla, de hacerle saber que no todo estaba perdido y que había una posibilidad de que las cosas se resolvieran. Pero en el fondo, Elizabeth sintió una especie de vacío, un agujero en el pecho que parecía crecer con cada palabra. Sabía que la huida de Lydia no solo significaba una deshonra para su hermana, sino también para toda la familia. Elizabeth sintió que su mundo, el de su familia y sus esperanzas, se tambaleaba. Entonces, se levantó de su asiento, incapaz de permanecer sentada mientras su mente se llenaba de pensamientos oscuros. Necesitaba actuar, hacer algo para ayudar a su familia en esta situación tan crítica. Sin pensar, se dirigió a la puerta y llamó a sus tíos, quienes, al ver el rostro pálido y desencajado de Elizabeth, comprendieron que las noticias eran terribles. Sin palabras, Elizabeth les mostró las cartas, y mientras sus tíos leían, ella intentaba en vano contener las lágrimas que resbalaban silenciosamente por sus mejillas. Capítulo 47. El viaje de Elizabeth y sus tíos de regreso a Longbourn comenzó con una atmósfera densa, cargada de pensamientos oscuros y sentimientos encontrados. Desde el momento en que abordaron el carruaje, el silencio fue casi absoluto. Elizabeth, con la mirada perdida en el paisaje que pasaba rápidamente a su lado, no podía dejar de pensar en Lydia y la situación en la que su hermana menor, despreocupada e ingenua, había puesto a toda la familia. Las palabras de Jane aún resonaban en su mente, y en cada rincón de su alma, Elizabeth sentía una mezcla de ira, vergüenza, tristeza y desesperación. Mientras el carruaje avanzaba, Elizabeth apenas notaba los cambios de paisaje que iban desde campos verdes hasta pueblos tranquilos. Su mente estaba tan llena de inquietudes que el mundo exterior le parecía borroso, como una neblina en la que apenas podía fijar la vista. Recordaba las veces que había reprendido a Lydia en sus pensamientos, con la esperanza de que algún día madurara y comprendiera la gravedad de sus acciones. Ahora, aquella esperanza parecía esfumarse, y Elizabeth no podía evitar preguntarse si todo aquello era, en parte, culpa suya. ¿Habría hecho algo más para proteger a su hermana? ¿Habría podido prevenir esta desgracia de alguna manera? El señor Gardner, que hasta entonces había permanecido en silencio, pareció captar la profundidad de las emociones de su sobrina y trató de consolarla. Le expresó su confianza en que la situación, aunque grave, aún podía resolverse favorablemente. Comentó que Wickham, pese a sus defectos, podría tener la intención de casarse con Lydia, y que todo este escándalo terminaría solo como una anécdota desagradable. Pero Elizabeth, aunque deseaba desesperadamente aferrarse a aquella esperanza, no podía evitar recordar la verdadera naturaleza de Wickham, un hombre al que ella misma había conocido de cerca y del cual había descubierto los rasgos más oscuros. Mientras el señor Gardner hablaba, Elizabeth se encontró pensando en cómo habían cambiado sus sentimientos hacia Wickham. Al principio, había sido alguien por quien había sentido simpatía y respeto, incluso una atracción fugaz. Pero ahora, aquel hombre le parecía un monstruo disfrazado de caballero, alguien capaz de aprovecharse de la juventud y vulnerabilidad de una chica inocente como Lydia. Su mente repasó cada momento en el que había hablado con él, cada vez que había confiado en sus palabras, y se sintió traicionada una vez más. La conversación en el carruaje, aunque intermitente, fue fundamental para aliviar la tensión. La señora Gardner, con su voz suave y maternal, intentaba tranquilizar a Elizabeth. Le recordaba que aún no tenían certeza de que las cosas hubieran terminado de la peor manera. Elizabeth la escuchaba, pero en su corazón sentía una opresión que ninguna palabra amable podía aliviar. Sabía que el honor de su familia estaba en juego y que, aunque Lydia y Wickham finalmente se casaran, las sombras de aquel escándalo los perseguirían por siempre. La primera noche del viaje, hicieron una breve parada en una posada donde apenas pudieron dormir unas horas. Elizabeth, sin embargo, permaneció despierta la mayor parte del tiempo, reflexionando y preguntándose qué les esperaría al llegar a Longbourn. Se imaginaba el dolor de su madre, que seguramente estaría sumida en una mezcla de tristeza y desesperación, y el de su padre, cuyo carácter reservado le impediría expresar abiertamente su aflicción, pero cuyo sufrimiento sería igualmente profundo. Elizabeth no podía evitar sentir una punzada de culpa. Recordaba cómo había sentido desprecio por los modales y comportamientos de su madre y sus hermanas menores, cómo había ansiado un entorno más digno y sofisticado. Ahora,
Aquella situación se le antojaba como un castigo por aquellos pensamientos. Al día siguiente, el viaje continuó con la misma atmósfera de angustia y preocupación. Elizabeth trataba de distraerse observando a sus tíos, quienes hablaban entre sí en voz baja, compartiendo palabras de consuelo y haciendo planes sobre qué harían al llegar. Aunque el señor Garner mantenía una actitud pragmática, Elizabeth podía notar en su expresión la preocupación sincera por lo que encontrarían en Longbourn. La señora Garner, en cambio, permanecía callada durante largos ratos, sumida en sus propios pensamientos. Elizabeth comprendía que, aunque sus tíos no formaban parte directa de este problema, también se verían afectados por el escándalo y la vergüenza que probablemente recaerían sobre toda la familia. Finalmente, al tercer día de viaje, divisaron la casa familiar de Longbourn, una vista que en otras circunstancias habría llenado a Elizabeth de paz y consuelo. Esta vez, sin embargo, aquel lugar tan familiar y querido parecía envuelto en una atmósfera de tristeza. Apenas el carruaje se detuvo, Elizabeth descendió rápidamente, su corazón latiendo con fuerza mientras se preparaba para enfrentar a su familia. Apenas tuvo tiempo de saludar a los pequeños Garner, quienes corrían hacia el carruaje para recibirla, antes de apresurarse hacia la casa en busca de Jane. La primera persona que encontró fue, efectivamente, su hermana mayor, quien descendía de la habitación de su madre con pasos apresurados. Jane y Elizabeth se abrazaron con fuerza, un gesto que expresó sin palabras el dolor compartido por ambas. Elizabeth podía ver en el rostro de Jane la tensión acumulada durante aquellos días de angustia y desesperanza. Los ojos de su hermana reflejaban la misma preocupación que ella sentía, y sin embargo, también brillaban con una determinación tranquila que Elizabeth admiraba profundamente. Aunque Jane era dulce y apacible, en momentos como estos, demostraba una fortaleza interna que ayudaba a sostener a toda la familia. Jane le explicó a Elizabeth que su madre aún no había salido de su cuarto desde que se enteró de la fuga de Lydia. La señora Bennet, siempre propensa a exagerar sus emociones, había reaccionado con tal intensidad que necesitaba cuidados constantes. Jane, con su habitual ternura, había asumido la tarea de velar por su madre, aunque aquello le costara el descanso y la tranquilidad. Al escuchar esto, Elizabeth sintió una profunda compasión por su hermana, y también un fuerte deseo de aliviarle un poco de aquella carga. Las hermanas y los tíos subieron juntos a la habitación de la señora Bennet, quien los recibió con lágrimas y lamentos. La escena era desoladora. La madre, abatida y casi histérica, hablaba en voz alta de la vergüenza y el sufrimiento que le causaba la situación de Lydia, y culpaba a todos menos a ella misma por lo sucedido. Elizabeth escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla de lástima y frustración. Sabía que, en el fondo, gran parte de aquella desgracia se debía a la falta de control y disciplina en la familia, y aunque amaba a su madre, no podía evitar resentir la forma en que siempre había ignorado o minimizado los riesgos y peligros de su comportamiento. Más tarde, cuando los tíos y las hermanas se reunieron en el salón para conversar, Elizabeth y Jane contaron en detalle todo lo que sabían sobre la fuga. Los Garner, que habían oído la noticia de manera fragmentada durante el viaje, ahora comprendían la magnitud de la situación y lo difícil que sería encontrar una solución. La señora Garner, siempre tan maternal y protectora, abrazó a Jane y Elizabeth y les prometió que harían todo lo posible para ayudarlas, no solo a ellas, sino a toda la familia. Esa noche, mientras todos intentaban descansar tras la larga jornada de emociones, Elizabeth permaneció despierta en su habitación, con la mente inquieta. Recordó las conversaciones con Darcy, las advertencias que él le había dado sobre Wickham y su pasado. Sintió una oleada de arrepentimiento al pensar en cómo, por orgullo o por simple ingenuidad, había decidido no compartir con su familia aquellas revelaciones. Ahora, sabía que ese silencio había sido un error, y no podía evitar pensar en cómo las cosas podrían haber sido diferentes si hubiera hablado en su momento. Con cada pensamiento, Elizabeth se hundía más en una tristeza silenciosa, consciente de que, aunque su hermana hubiera actuado impulsivamente, la responsabilidad también recaía en todos ellos, en los Bennet como familia. Aquella noche, mientras intentaba dormir, Elizabeth se dio cuenta de que el viaje de regreso había sido solo el comienzo de un largo y doloroso camino, un trayecto que pondría a prueba el vínculo entre cada miembro de su familia y los obligaría a enfrentar sus errores y debilidades como nunca antes. Capítulo 48. En Longbourn, la familia Bennet esperaba ansiosa alguna noticia de Londres. La ausencia de cartas del señor Bennet lo llenaba de incertidumbre, y cada día que pasaba, la preocupación aumentaba. Elizabeth, Jane y el resto de sus hermanas se despertaban cada mañana con la esperanza de que el correo trajera algún mensaje alentador, pero cada día, el silencio de su padre aumentaba la tensión y la ansiedad de todos en la casa. En aquel clima de espera, las actividades diarias parecían imposibles. La señora Bennet, cada vez más abatida, se quejaba constantemente,
repitiendo las mismas frases de desesperanza y lamentación por el destino de Lydia. Entre lágrimas y exclamaciones, imaginaba las peores situaciones, temiendo que Lydia y Wickham nunca se casaran y que la familia quedara marcada por la deshonra. Su estado de ánimo era tan sombrío que afectaba a todos a su alrededor. Jane, siempre compasiva, se encargaba de cuidar a su madre, mientras Mary, Catherine y Elizabeth intentaban sobrellevar la situación a su manera. Para Mary, la tragedia de Lydia era motivo de reflexión moral y filosófica. En más de una ocasión, expresó a sus hermanas sus pensamientos sobre la importancia de la virtud y la prudencia, y aunque sus comentarios eran bien intencionados, Elizabeth sentía que aquellas palabras, en lugar de consolar, solo añadían una carga más a sus propias angustias. Catherine, por su parte, se encontraba sumida en un miedo constante. La posibilidad de que su madre prohibiera todos los eventos sociales y cerrara la casa a cualquier actividad le aterraba. Su naturaleza alegre y frívola se había visto afectada por el temor a las represalias y las restricciones que el escándalo podría traer a sus vidas. Finalmente, llegó el momento en que el señor Gardner decidió partir hacia Londres para ayudar en la búsqueda de Lydia. La familia Bennet vio en su partida una chispa de esperanza. Él prometió que haría todo lo posible para encontrar a Lydia y traerla de regreso, aunque no les aseguró que podría evitar el escándalo. Su partida dejó una sensación de vacío en la casa, pues el señor Gardner había sido una figura de calma y apoyo durante aquellos días difíciles. La señora Gardner y sus hijos se quedaron en Longbourn unos días más para ofrecer consuelo, pero incluso su presencia no lograba mitigar la preocupación. En aquellos días, Longbourn se convirtió en el centro de todas las miradas y murmuraciones en Meryton. Los vecinos, que antes consideraban a Wickham un hombre encantador y educado, comenzaron a revelar historias de deudas y malas conductas que hasta entonces nadie había mencionado. Los mismos amigos y conocidos que antes lo alababan, ahora se mostraban ofendidos y decepcionados por su comportamiento. Historias de intrigas, deudas y engaños comenzaron a circular, y de un momento a otro, Wickham pasó de ser un héroe local a convertirse en un villano. Elizabeth, quien estaba al tanto de algunos aspectos de su verdadera naturaleza gracias a Darcy, escuchaba en silencio aquellos rumores, dándose cuenta de que, aunque algunos eran exagerados, la esencia de las historias era cierta. Con el paso de los días, la esperanza en Longbourn disminuía. Jane, que siempre buscaba ver lo mejor en las personas y esperaba lo mejor de cada situación, empezó a perder la fe en un desenlace feliz. Incluso ella comenzó a temer que Wickham no tuviera intenciones de casarse con Lydia y que el escándalo fuera inevitable. Elizabeth, por su parte, se reprochaba a sí misma cada vez que pensaba en cómo podría haber prevenido todo si hubiera advertido a su familia sobre Wickham desde un principio. Se daba cuenta de que, al igual que sus padres, había ignorado el comportamiento de su hermana menor y que ahora estaban todos pagando el precio de esa falta de atención. Pasaron varios días sin noticias hasta que finalmente llegó una carta del señor Gardner dirigida a su esposa, en la que narraba sus esfuerzos por localizar a Lydia y Wickham en Londres. La carta detallaba cómo él y el señor Bennet habían rastreado cada rincón de la ciudad, hablando con conocidos de Wickham y realizando preguntas en todas las posadas y hosterías donde creían que la pareja podría haber pasado. A pesar de sus mejores esfuerzos, no habían logrado encontrar una pista clara que los guiara al paradero de los fugitivos. Elizabeth y Jane, quienes esperaban con ansias cada palabra, sintieron como la desesperanza se asentaba en sus corazones al leer la carta. En la carta, el señor Gardner también mencionaba que había intentado contactar al coronel Forster en Brighton, con la esperanza de que algún compañero del regimiento de Wickham supiera algo sobre sus planes. A pesar de sus esfuerzos, no había ninguna señal de ellos, y los pocos datos que habían reunido parecían inconclusos. Incluso los amigos más cercanos de Wickham parecían ignorar su paradero, lo que aumentaba la preocupación en la familia. Elizabeth y Jane leyeron la carta a su madre, tratando de transmitirle un poco de calma y esperanza. Sin embargo, la señora Bennet reaccionó con lágrimas y lamentos, convencida de que su esposo desafiaría a Wickham a un duelo y que el resultado sería trágico. La sola idea de perder a su esposo en un enfrentamiento de esa naturaleza la llenaba de pánico. Aunque los esfuerzos de sus hijas por calmarla fueron en vano, Elizabeth y Jane intentaban no perder la calma frente a su madre y ofrecían palabras de consuelo que, aunque parecían vacías, eran todo lo que podían hacer. Mientras el señor Bennet continuaba sus investigaciones en Londres, Longbourn recibía noticias cada día de los vecinos y amigos, quienes no dudaban en compartir sus propios temores y advertencias sobre el futuro de la familia. La señora Phillips, la tía de las chicas, les contaba con frecuencia las novedades que se escuchaban en Meryton sobre las deudas de Wickham y su comportamiento deshonesto en el pasado. Aunque estas conversaciones solo servían para aumentar la ansiedad en Longbourn, Elizabeth se sentía incapaz de escapar de ellas. En medio de esa turbulencia, llegó una carta inesperada del señor Collins.
En un tono moralista y condescendiente, Collins escribió a su primo Bennet expresando sus condolencias por la situación de Lydia y lamentando el efecto que esta tragedia tendría sobre la reputación de toda la familia. Con palabras duras y sin empatía, Collins sugirió que, para proteger el honor de las otras hermanas, la familia Bennet debería romper toda relación con Lydia y olvidarla para siempre. Aunque Collins ofrecía sus condolencias, el tono de su carta mostraba una frialdad que rozaba el desdén, lo que ofendió profundamente a Elizabeth. Las palabras del señor Collins no solo demostraban su falta de compasión, sino también su incapacidad de comprender la lealtad y el amor familiar. Las horas en Longbourn se volvieron interminables, y cada mañana la espera del correo traía consigo la esperanza de alguna buena noticia, aunque nunca llegara nada concreto. La señora Bennet, a pesar de su angustia, se aferraba a la idea de que todo se resolvería, pero sus hijas, especialmente Elizabeth y Jane, comenzaban a aceptar que la situación de Lydia podría no tener un final feliz. Capítulo 49. 2 días después del regreso del señor Bennet a Longbourn, Jane y Elizabeth estaban paseando por los jardines detrás de la casa cuando vieron que la ama de llaves se acercaba con aire urgente. Pensando que traía algún mensaje de su madre, ambas hermanas corrieron a su encuentro. Pero, para su sorpresa, la señora Hill reveló que un mensajero había llegado desde la capital, trayendo una carta del señor Gardner para el señor Bennet. Jane y Elizabeth se apresuraron, ansiosas por leer el contenido de la carta y obtener alguna noticia sobre Lydia. Corrieron hacia la casa, atravesando las habitaciones una tras otra, en busca de su padre, quien, según les indicó el mayordomo, estaba paseando por un bosquecillo al lado de la cerca. Elizabeth, más rápida, llegó primero a donde estaba su padre, quien caminaba ensimismado. Sin aliento, exclamó que había llegado una carta del señor Gardner. Sorprendido y con cierta emoción contenida, el señor Bennet sacó la carta de su bolsillo y, sin decir más, se la entregó a Elizabeth para que la leyera en voz alta. La carta, fechada en Londres, anunciaba noticias que cambiaban el curso de la situación. El señor Gardner había localizado a Lydia y a Wickham. Con una mezcla de alivio y sorpresa, Jane y Elizabeth escucharon cómo el señor Gardner relataba que, tras investigar exhaustivamente, había descubierto su paradero y que, aunque no se habían casado, había negociado términos para que la boda se realizara. Los términos eran claros. El señor Bennet debía asegurar una pequeña dote de 5,000 libras para Lydia y un ingreso anual de 100 libras mientras viviera, y 50 después. A pesar de lo limitado del acuerdo, el señor Gardner había considerado que debía aceptar estas condiciones en nombre del señor Bennet para asegurar el matrimonio. Jane y Elizabeth se miraron, incrédulas. La posibilidad de que Wickham aceptara casarse con Lydia bajo tan modestas condiciones las sorprendió, pero la certeza de que Lydia no se quedaría desamparada las tranquilizó. Elizabeth, aún preocupada, dudaba de los verdaderos motivos de Wickham, mientras su padre escuchaba en silencio. Aunque no lo expresó, su mente divagaba sobre los sacrificios financieros y emocionales que aquel matrimonio implicaría para la familia. El señor Bennet decidió responder de inmediato la carta, confirmando su aceptación. Sin embargo, antes de dirigirse a su escritorio, reflexionó sobre la posibilidad de que el señor Gardner hubiera aportado fondos adicionales para cubrir las deudas de Wickham, pues dudaba que un hombre como él aceptara casarse con Lydia por una suma tan modesta. Aunque Elizabeth y Jane intentaron animarlo, el señor Bennet permaneció escéptico y preocupado por el impacto de aquellas decisiones en el bienestar de su familia. En cuanto el señor Bennet se retiró para escribir su respuesta, las hermanas subieron a informar a su madre. La señora Bennet, tras una breve introducción, escuchó con el corazón palpitante mientras Jane le leía la carta del señor Gardner. En cuanto oyó que Lydia y Wickham se casarían, dejó escapar un grito de júbilo y comenzó a imaginar los preparativos de la boda. Para ella, el hecho de que su hija se casara parecía borrar todo el escándalo que había envuelto su vida. La preocupación de que Wickham pudiera no ser un buen marido no entraba en sus pensamientos. Lo único importante era la boda en sí y la oportunidad de presumir de tener una hija casada. La señora Bennet comenzó a planear de inmediato, dictándole a Jane una lista de cosas que debían enviar a Lydia para su boda y exclamando sobre cómo organizaría la ceremonia y la fiesta. Aunque Elizabeth y Jane intentaron calmar su entusiasmo y recordarle que el señor Bennet aún no había aprobado ciertos gastos, la señora Bennet se mostró incansable en su fervor y alegría. En su mente, ya visualizaba a Lydia como la esposa de Wickham y el centro de atención de todos sus conocidos en Meryton. A pesar del alivio que trajo la noticia, Elizabeth no podía dejar de sentir preocupación. Para ella, el matrimonio con Wickham solo traería problemas, pues sabía, mejor que nadie, los vicios y deudas que perseguían al joven oficial.
Elizabeth pensaba en los sacrificios y la deuda que su tío Garnar había asumido para rescatar a Lydia y no podía evitar un sentimiento de gratitud y preocupación por las consecuencias de aquel acto generoso. Sabía que las malas decisiones de Lydia no solo afectaban a ella misma, sino también al bienestar de toda la familia. Elizabeth también se preocupaba por el futuro de sus hermanas y por las implicaciones de tener a Wickham en su vida. La situación no era solo un problema financiero, también afectaba su reputación y la estabilidad de su familia. En silencio, Elizabeth deseaba que Wickham demostrara ser un esposo decente y que Lydia aprendiera a ser una buena esposa. Pero, en el fondo, temía que aquel matrimonio solo trajera más dolor y decepción. En medio de estos pensamientos, la familia Bennet se preparaba para recibir a Lydia y Wickham como una pareja casada, conscientes de que, aunque el matrimonio calmara las aguas temporalmente, los problemas y desafíos apenas comenzaban. Espero que este episodio te haya dejado reflexionando y, sobre todo, que te haya brindado un poco de paz. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de mis próximas recomendaciones literarias. Comparte el video con quienes buscan respuestas y un mayor entendimiento. Hasta el próximo audio, donde seguiremos explorando temas que nos inspiran a mirar más allá.